Volviendo, creo que éramos 27 o 24. Estamos casi todos. Continúo donde dejé. Estábamos repasando entonces formas de cuantificar el fitoplancton y habíamos hablado de filtrado, filtrado para determinar cantidad de cloroplasto, o colado con red, o muestra tomada a volumen. La teledetección también se puede aprovechar para estudiar más que la cuantificación, la distribución del fitoplancton. Se están ajustando combinaciones de bandas para tratar de cuantificar, pero la penetración de la detección no es buena en profundidad y por lo tanto se puede tener una idea del plancton más bien superficial. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las variables que caracterizan al fitoplancton? Puedo hablar de número de células por litro, puedo hablar de microgramos por litro de clorofila, puedo hablar de actividad fotosintética cuantificada a través de la fijación de dióxido de carbono, o también puedo hablar de actividad o de producción del fitoplancton a través de la liberación de oxígeno, siempre y cuando tenga en cuenta lo que sea consumo por respiración. Veamos ahora quiénes son las algas del fitoplancton. Vamos a utilizar una agrupación de tipos de algas que asocian sus principales características de funcionamiento. Estos grupos algales siguen siendo los más habituales de leer en la literatura, y de hecho vamos a hablar de ellos como si los conociéramos, pese a que la sistemática de los grupos está constantemente en revisión. La moraleja sería, no estudie sistemática algal porque dura 2 meses nada más, porque enseguida la reconstruyen. Esto no es tan así, es un chiste, pero vamos a aprovechar estos nombres que ya están absolutamente instalados en la ecología acuática, sabiendo que la modernidad de la secuenciación genómica hace que se estén reubicando evolutivamente quiénes son hermanos, quiénes son primos y quiénes no tienen nada que ver, a pesar de que parecían ser muy parecidos. Hablemos entonces de los principales grupos de algas para las aguas abiertas de los lagos, las lagunas, también un poco presentes en los ríos. En primer lugar tenemos que destacar a un conjunto de algas que reciben el nombre de diatomeas. El nombre biológico es Bacillariophytas, pero diatomeas es una palabra común para hablar de estas algas que tienen su gran importancia porque dan cuenta de un cuarto, el 25% de la ppn del planeta. Un montonazo. Estamos hablando solamente de un grupo algal, vemos que hay un montón aquí en esta lista y otros que no figuran en la lista, y estamos hablando de unas algas que trabajan tanto como un cuarto de la fotosíntesis del planeta. Así que vaya si no le tenemos que dar importancia. Están distribuidas tanto en aguas continentales como en aguas marinas y en el océano abierto. Por eso aportan tanto a la producción total. Aquí tenemos una imagen de cerca de una especie de diatomea. Vean ustedes que esta es una especie bastante pequeñita. Acá tenemos la unidad de medición de 10 micrones. Cada una de estas aparentes capas es una célula. Es una colonia de células hermanas. Aquí vemos otra de un género diferente.
células que quedan unidas después de la reproducción, pero que son independientes en su funcionamiento. Esta colonia la habíamos antes aplastada, acá está en su tridimensionalidad. Todas ellas distintos géneros, Melosira, el del antes, Asterionella, representantes de este grupo de algas que se caracterizan por su abundancia de clorofila A, pero lo que resulta absolutamente distintivo de las diatomeas es su pared celular. Dentro de las algas, unas cuantas no tienen pared, pero los grupos principales sí tienen pared que protege la célula. Acá vemos en una micrografía de barrido un par de diatomeas, células independientes, cada una de ellas es un individuo, este que vemos de costadito y este que vemos así más de chanfle. Y en este que está acá podemos ver bastante bien cómo es esto de la pared celular sintetizada fundamentalmente con silicio, con dióxido de silicio, y que tiene una forma, si la aprecian ustedes, como si fueran dos tapitas de caja de Petri. Una de menor diámetro cubierta, o en este caso está abajo por otra de mayor diámetro en la cual encaja. La división celular, la mitosis que forma dos células hijas, hace que cada una se lleve una válvula, y entonces la célula hija rápidamente reconstruye la capita faltante para cubrir la totalidad de la célula. Estas paredes celulares de dióxido de silicio, acá vemos una fotografía bellísima de otro ejemplar de diatomea, llevan el nombre de frústulos. Y como vemos, las distintas especies que hemos recorrido tienen distintos aspectos. Estas protuberancias, estos cuernitos, estos apéndices que tienen, son distintas en cada una de las especies. De hecho, la anatomía de los frústulos es un rasgo de reconocimiento específico. Una característica que tienen estos frústulos construidos de dióxido de silicio es que la falta de sílice puede limitar el crecimiento de las diatomeas, es decir, que su factor nutriente limitante principal puede no ser ni el nitrógeno ni el fósforo, sino el silicio para construir paredes. Y el silicio este dióxido de silicio de los frústulos es bastante denso, bastante pesado, y por lo tanto, cuando la célula muere, rápidamente se va hacia el fondo. O de hecho, la célula tiene que hacer un trabajo bastante considerable para mantenerse en la columna de agua y no caer. Este rápido peso, esta rápida velocidad de sedimentación y el hecho de que el dióxido de silicio no es muy nutritivo para los descomponedores hace que los frústulos se acumulen en el fondo junto con los sedimentos, y cuando esos sedimentos se sepultan a través de los años y centurias y milenios, forman parte entonces de la historia geológica del cuerpo de agua. Y de hecho la paleolimnología, la parte de la ecología acuática que estudia la reconstrucción de los ambientes ecológicos del pasado, utiliza los frústulos de diatomeas que se encuentran en los cores de sedimentos para inferir las características de temperatura, riquezas en nutrientes y demás de los ambientes acuáticos del pasado. Hay fanáticos de las diatomeas, de hecho son tan bonitas que uno ve fotos de diatomeas y dice cómo no ser fanático de las diatomeas. Hay arte hecho en diatomeas, y también se utiliza el polvo de diatomeas acumulado, frústulos acumulados en el fondo del océano como esmeril, como roca abrasiva en aplicaciones industriales. Cambiamos de grupo, dejamos a las diatomeas y vamos a pasar a estudiar otro grupo de algas, en este caso las que llamamos algas verdes. Dentro de las algas verdes, aquí en este cuadro y en la mayoría de los libros escritos antes del año 2000, van a encontrar que las algas verdes reciben el nombre de clorofícias. Esta es una parte de la sistemática algal que se está reacomodando y se ha reconocido que estas células son verdaderas
plantas y por lo tanto ahora están dentro de la rama evolutiva que las hermana con este grupo, con los vegetales auténticos y con otras macroalgas del grupo de las caráceas. Las vamos a llamar algas verdes para ser prácticos y vemos que responden bien a su nombre porque tienen un montón de cloroplastos ricos en clorofila y tienen su color entonces bien verdoso. Acá tenemos una especie de vida individual, pero también se puede hermanar en colonias. Aquí tenemos unos ejemplares de una especie individual, células solas, no forman colonias, estas clamidomonas, y además son flageladas. Tienen 2 flagelos, estas colitas, que le permiten natación. ¡Wow! Productores que nadan. Fantástico, seguro que van a poder ir a buscar nutrientes. Veíamos organismos de vida individual, y también hay otros que forman colonias globosas, como estos volvox. También pueden formar algunas colonias filamentosas. Y esta foto que se coló por aquí es la de otro grupo de algas verdes, las caráceas, que son algas multicelulares y que no viven de manera planctónica, sino viven como macrófitas sumergidas. Tercer grupo de algas. Cambiamos de organismos, dejamos a las 2 anteriores que eran eucariotas y vamos a ver a los procariotas del fitoplancton. Este grupo de algas, llamados cianofitas, antiguamente llamados algas verde-azules, tienen no solamente clorofila, sino que también tienen mucha ficocianina. Y esa ficocianina, que le da bastante absorción, alrededor de los 600 nanómetros, hace que tengan este tono azul verdoso que les dio su nombre su primer nombre en la biología, el de algas azul verdosas, y que todavía se sigue utilizando. Las cianofitas tienen una morfología propia de bacteria, es decir, que no tienen membranas internas, tienen una zona nuclear, pero no tienen núcleo, no tienen vacuolas, todo funciona en la membrana celular, que es la que contiene la molécula de clorofila, pero su fisiología es bien parecida al del resto de las algas eucariotas, porque trabaja en la fotosíntesis de la misma manera en términos bioquímicos. Las células, sí, las células individuales son bastante pequeñitas, y acá vemos un género, Anabaena, que forma largas cadenas filamentosas. Y nos damos cuenta que dentro de esta cadena hay algunas células especiales de las cuales vamos a hablar enseguidita. Esta otra especie de 2 células que han quedado hermanadas porque las cianoficias tienen a su célula no solamente rodeada de una pared celular, que ahora les voy a preguntar si se acuerdan de qué es la pared celular de los procariotas, sino que además tienen un mucílago, que también les da cierta protección de las hostilidades del medio. Vemos largas colonias, como decíamos antes, y también otras colonias que son globosas, en donde las células individuales comparten entonces toda esta masa de mucílago para aprovechar este gran tamaño como estrategia. Las cianofisas están presentes en casi todos los cuerpos de agua en bajo número, pero a veces se encuentran condiciones ambientales propicias para grandes explosiones demográficas. No solamente para las cianofíceas, sino para todas las algas, cuando hablamos de explosiones demográficas que se manifiestan visualmente, si pueden ver en la fotografía, ven no solamente la masa verde de toda el agua, sino incluso en lugares de mayor concentración aquí. En ese caso estamos hablando de un bloom algal. Cuando hablamos de un bloom, hablamos entonces de una explosión demográfica aprovechando una ventana de oportunidad de recursos, generalmente nutrientes, pero también luz, temperatura, para multiplicar enormemente
la tasa de reproducción y entonces copar el espacio acaparando la mayor cantidad de recursos posible. Acá vemos un bloom de cianoficias que le da este aspecto verde azulado al agua y además medio oleoso, medio aceitoso. Y si bien el hombre actualmente tiene una relación un poco complicada con las cianoficias, también en términos de lo que han representado en la historia evolutiva de la vida, hay que reconocerle unos éxitos bastante importantes. Uno de ellos es que por endosimbiosis con células de mayor tamaño dieron origen a los cloroplastos. Los cloroplastos de las células vegetales se cree que han provenido de una cianoficia fagocitada, pero no destruida, por una célula que se transformó en autótrofa, asociándose con este productor primitivo, alga procariota, productor primitivo. Así que las cianofitas evolutivamente están guardadas en las células de todos los productores actuales. Así que gracias por ello a las queridas cianofitas. Otra característica importante de las cianofitas en la historia de la vida es que la fotosíntesis son los primeros organismos fotosintetizadores en la historia de la vida en el planeta. Y su aporte de oxígeno libre a la atmósfera fue la que transformó al ambiente de reductor en los primeros tiempos a oxidante hasta la actualidad. Quien enriqueció a la atmósfera y cambió la composición y sobre todo cambió el redox de la atmósfera de reductor, dominado por metano, dióxido, a oxidante, con esta cantidad de oxígeno que dio origen a la vida tal cual la conocemos, es la fotosíntesis de las cianofitas. Bárbaro por eso, pero también tenemos algunos inconvenientes en la actualidad con las cianofitas, porque muchas de ellas sintetizan sustancias que le dan baja palatabilidad, es decir, la defienden de sus herbívoros, pero además son toxinas para organismos que están muy lejanos en la red trófica, como por ejemplo los mamíferos. Si el ganado bebe agua de ese ambiente, o si una persona nada y traga un poco de agua, es probable que muera intoxicado por alguna hepatotoxina o neurotoxina de alguna de las cepas tóxicas de las cianofitas que están dominando en ese ambiente. Así que son peligrosas, además de poco agradables a la vista. Y tienen un as en la manga las cianofitas, que es su capacidad de fijar nitrógeno. Si se acuerdan ustedes, lo repasamos en la clase de características químicas, de elementos químicos en las aguas, cuando hablamos del ciclo del nitrógeno, decíamos que la forma más abundante de nitrógeno en el agua es el N2, porque se disuelve, pero es una forma que la mayoría de los productores no pueden asimilar, tienen que asimilar nitrato o amonio, pero las cianofitas son fijadoras de nitrógeno. No todas las especies, pero si tienen nitrogenasa en estas células diferentes, que se llaman heterocistos, las que veíamos en la primera fotografía y las que vemos acá también resaltadas, células más grandes y brillantes, contienen esta enzima, la nitrogenasa, que es la misma enzima que ustedes conocen de Azospirillum o de los otros organismos simbiontes y de vida libre en el suelo, que Rhizobium, por ejemplo, como entre los simbiontes, que conocen y que ya han aprendido, lo mismo operan las cianofitas fijadoras de nitrógeno. La mayoría de los fijadores de nitrógeno del suelo son simbiontes de leguminosas y de otras familias, pero en las aguas la mayoría de las cianofitas fijadoras de nitrógeno, casi todas, son de vida libre. Y eso les da una extraordinaria ventaja competitiva cuando el factor limitante es el nitrógeno. Cuando hay abundancia de fósforo en el agua y se acabó relativamente la dotación de nitrógeno, las cianofitas empiezan a fijar nitrógeno y entonces le ganan a todas las otras especies del fitoplancton. Iba a decir algo más y me olvidé. Esto venía a que casi todas son de vida libre, pero hay algunas especies del género Anabaena que se asocian
en nódulos a las raíces de una pequeña plantita flotante, que es el helechito de agua del género Azolla, que seguramente conocerán ustedes en un par de clases, y entonces tienen esta relación mutualista, una simbiosis, de hecho, de beneficio mutuo, en donde Anabaena aporta sustancias nitrogenadas y Azolla hidratos de carbono para la cianofita. Repasamos entonces, estudiamos diatomeas, estudiamos algas verdes, estudiamos cianofitas. Vamos ahora a un cuarto grupo importante, que es el de los dinoflagelados. Los dinoflagelados, como este Ceratium que tenemos en la foto, son organismos bastante particulares. Son fotosintetizadores, pueden hacerlo, pero también pueden fagocitar sustancia orgánica, materia orgánica disuelta, carbono orgánico disuelto, o incluso hasta pueden raptar y comerse alguna pequeña bacteria. Ceratium y su primo, su pariente Pteridinium, que son los dos principales géneros de este conjunto de dinoflagelados, son de un tamaño bastante grande, vean ustedes 50 micrones tenemos acá, así que este organismo es bastante grande. Mixotrófico, como decíamos, pueden aprovechar materia orgánica disuelta cuando hay presente en el agua, pero si no lo hay, se ponen a trabajar con la fotosíntesis, y además tienen capacidad de natación, porque tienen dos en general, pequeños flagelos anclados en esta escotadura central, aquí, que permiten nadar, y por lo tanto eligen su posición en la columna de agua. Nadar es caro, pero es muy efectivo a la hora de los nutrientes limitantes. Las explosiones demográficas de los dinoflagelados son manifiestas. Vean ustedes en esta fotografía, esto es una playa costera, así que esto son casas, esta es la línea de playa, y vean cómo el mar está completamente tomado por los dinoflagelados en este fenómeno que se llama marea roja. Las explosiones demográficas, cuando se dan las condiciones óptimas para su crecimiento, hacen que el aspecto del agua cambie por completo. Los dinoflagelados pueden sintetizar toxinas, así que la marea roja puede ser peligrosa, sobre todo si los organismos filtradores, los moluscos, se comen a todos estos dinoflagelados y concentran esas toxinas. Diatomeas, algas verdes, cianofitas y dinoflagelados, podríamos decir que son los principales grupos en cuanto a que son los más abundantes en la mayoría de los lagos, de las lagunas y de los ríos o estuarios, donde la velocidad de agua permite el crecimiento del fitoplancton. Otros grupos son menos importantes cuantitativamente, pero pueden ser los productores más importantes en algunos momentos del tiempo o en algunos ambientes especiales. Los voy a nombrar rápidamente. Estamos hablando de las crisofitas, cada una de ellas una célula independiente, pero en este caso están formando una colonia ramificada, células que tienen un par de flagelos y que por lo tanto le dan natación a la totalidad de la colonia, y las crisofitas sí tienen células de muy pequeño tamaño, de tal manera que funcionan bien en ambientes de baja concentración de nutrientes. Ya vamos a ver el detalle de esta asociación entre tamaño celular y absorción de nutrientes. Me pica la nariz. Esta fotografía está sacada abajo del hielo, dentro de un lago de estratificación térmica doble, estratificación inversa, y vemos el bloom algal de crisofitas por debajo del hielo, tratando de maximizar la captación de luz, algas adaptadas a la baja temperatura. Cercanas funcionalmente hablando a las crisoficias están las criptofitas. Aquí tenemos unas fotografías, células individuales, estas no tienen pared celular y se nota que tienen un flagelo
que le dan potencial de natación. Otro grupo importante es las euglenas, euglenofita, que también son mixotróficas, pueden fotosintetizar, vean ustedes cuánto cloroplasto, cuánta clorofila que hay allí, pero tienen flagelos, tienen un flagelo que le da capacidad de natación, tiene un cromatóforo que le permite ser fototáctica, es decir, identificar dónde está la fuente de luz y nadar en esa dirección. Y también tienen posibilidad de fagocitar pequeños ciliados, pequeños protozoos, actuando entonces tanto como autótrofos como heterótrofos. Los dos últimos grupos, rodofitas y feofitas, ahora creo que se llaman fucofitas estas, y xantofitas dentro de este grupo también, son algas que crecen en colonias multicelulares y que son propias de aguas corrientes o de las zonas de estuarios y costas marinas. Los fucus en general son muy habituales en los litorales marinos rocosos, dan origen a ecosistemas complejos muy, muy atractivos, y las nutrias marinas los utilizan como si fueran flotas. Ok, entonces decíamos que esa es la agrupación habitual que se da a las algas en la ecología acuática clásica, y casi todos los casi todos los libros están escritos con esos nombres como si fueran nombres sistemáticos. Como les decía, la sistemática algal, en general la sistemática de toda la protista, con la cuestión de la genómica y la posibilidad de secuenciar completamente el ADN, ya sea celular como mitocondrial o el ADN de los cloroplastos, se está revisando toda la filiación evolutiva de estos organismos, y resulta que lo que parecían que eran parientes cercanos, como, no sé, criptofitas y crisofisias, que siempre se las daba dentro del mismo grupo, ahora resulta que evolutivamente están bastante lejanas, y que las crisofitas son más parientes de las diatomeas. A mí lo que me resulta interesante es que estas algas sean tan cercanas a las plantas terrestres, y que de hecho ahora están clasificadas dentro del reino de las plantas, para cuanto duren los reinos, que parece que también se están desintegrando. Bueno, dejamos esto entonces y vamos a un poco de ecología. Una cosa interesante de las algas del fitoplancton es su diversidad, no su diversidad por sí misma, sino porque planteó una gran pregunta en la historia de la ecología acuática, de su construcción en conocimiento, que es la siguiente: ¿cómo puede ser que haya tanta variedad algal? ¿Cómo puede ser que si yo tomo una muestra encuentro que hay 2 o 3 especies dominantes, pero tengo un montonazo de especies con baja presencia, pese a lo que yo aparentemente veo que es un medio absolutamente homogéneo? Es decir, si yo no tengo nada más que una masa de agua, ¿cómo puede ser que haya tanta variedad? Normalmente la ecología nos dice que la diversidad de especies está asociada a la diversidad estructural del ambiente o a la diversidad de recursos del ambiente, pero el ambiente pelágico no parece muy diverso, es una masa de agua. Y esto se planteó entonces como lo que se llama la paradoja del plancton. ¿Cómo puede ser el plancton tan diverso en un ambiente tan homogéneo? ¿Cómo le contestamos a la pregunta de la paradoja del plancton? Bueno, le contestamos con lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores. La masa de agua, el ambiente pelágico, el ambiente limnético, no es homogéneo. Nosotros ahora sabemos perfectamente que en el agua hay importantes gradientes ambientales que resultan críticos para la vida de los productores. Fundamentalmente, el gradiente de temperatura y la mezcla o la estratificación térmica, el gradiente de luz, el hecho de que haya más disponibilidad en superficie, menos disponibilidad en profundidad, y los gradientes de los distintos nutrientes. No solamente por su cantidad, mayor en el fondo asociada a la descomposición y menor en superficie por el consumo de los productores, sino además y sobre todo por
la variedad de sustancias y el hecho de que algunos nutrientes puedan ser más abundantes o menos en distintos momentos. Entonces, esta variación ambiental dominada por los dos gradientes más críticos para los productores del fitoplancton, el de luz y el de nutrientes, van a estar estructurando el espacio de tal manera que este espacio no es una masa homogénea. Y aquí entonces es donde la variación de recursos va a dar origen, o ha dado origen a través de la evolución y de la biodiversidad, de distintas estrategias de aprovechamiento de estos recursos y distintas estrategias para superar las adversidades del ambiente, justamente entonces respondiendo a esta paradoja de un ambiente aparentemente homogéneo con una gran diversidad de géneros y de especies y de estrategias de aprovechamiento. Entre el gradiente de luz y el gradiente de nutrientes construimos la zona trofogénica. El significado de zona trofogénica no es demasiado misterioso porque trofos es alimento, génica es origen, así que esta es la zona en donde se puede originar la fotosíntesis, porque hay luz suficiente y hay nutrientes suficientes. Más arriba no hay nutrientes, más abajo no hay luz. Entonces esta zona medio intermedia, a veces muy cercana a la superficie, a veces más en profundidad, no tiene límites definidos. De hecho, para cada especie más sensible o más capacitado de aprovechar cantidades mínimas, va a estar un poco corrida hacia la superficie, hacia la profundidad, y además cambia constantemente, no solamente entre lagos distintos que tienen más turbidez, menos turbidez, más riqueza de nutrientes, menos riqueza de nutrientes, sino además a lo largo del tiempo. La luz penetra más cuando el sol está más alto en el horizonte, menos cuando es invierno y está más bajo, los nutrientes pueden ser más abundantes cuando un río descarga su avenida. Todo esto está cambiando constantemente. Y las algas del fitoplancton, esas celulitas individuales que a veces en una primera mirada podemos menospreciar, están aprovechando todas las circunstancias posibles para fotosintetizar, crecer y construir más genoma en sus poblaciones. Nos quedamos entonces con este ambiente de los dobles gradientes y vamos a estudiar cómo se desempeña una población algal. La abundancia va a ser fruto del crecimiento de la población y de la mortalidad. Así que de este aporte más a través del crecimiento, menos a través de la mortalidad, vamos a ver si las poblaciones tienden a aumentar o tienden a disminuir. Estudiamos primero los factores que dan origen al crecimiento, los dos recursos principales, luz y nutrientes. Arrancamos por la luz. Y ya sabemos cómo es el gradiente, ya sabemos zona lumínica, zona fótica, zona afótica, punto de compensación para la fotosíntesis, así que vamos a aprovechar y hacer uso de eso que sabemos. En la vertical, en estos perfiles, cada uno de estos cuatro es un perfil diferente, en donde podemos ver distintos patrones de distribución vertical asociados con el factor limitante luz. En este primer gráfico vemos que claramente hay mayor disponibilidad, siempre va a haber mayor disponibilidad en superficie, menor en profundidad. La población algal tiende a acompañar este gradiente, pero vemos que en la parte superior no sigue la curva así como aumentando, aumentando, aumentando. ¿Por qué? Porque si los recursos son abundantes en superficie, pueden estar operando limitaciones que hagan que ese fitoplancton de ese caso está saturado de luz. Es decir, el hecho de que haya más luz en superficie no hace que aumente la producción fotosintética, que es lo que tengo en el eje de las X. Aquí tengo saturación de luz y por lo tanto está operando otro factor limitante, en tanto la fotosíntesis es uniforme, hasta que aquí cuando empieza a disminuir, obviamente está operando la luz como limitante.
El perfil que vemos aquí es bastante parecido, pero no solamente tiene saturación de luz, sino que tiene otro fenómeno que es el de la fotoinhibición. Aquí en esta parte de la superficie, algo está complicando la fotosíntesis, y ese algo es la incidencia de los ultravioletas. Los rayos ultravioletas, onda súper corta, tienen una penetración muy pequeña en la masa de agua. Y actúan entonces en una capa muy superficial, a veces 2, 5 centímetros, pero su energía es tan alta que afecta a las membranas celulares y afecta al ADN, de tal manera que esta es una zona letal para células sensibles. Diatomeas entre ellas, cianofitas, que son muy sensibles al ultravioleta y por lo tanto no están presentes en los primeros centímetros cuando la radiación ultravioleta es intensa. En este otro perfil, lo que vemos es una situación bastante particular. Vean ustedes, esto seguro que es un ambiente muy cargado de nutrientes. ¿Por qué? Porque la abundancia del fitoplancton está absolutamente comprimida hacia la superficie. Están todos pegados arriba. ¿Por qué? Porque hay tantas algas que se autosombrean. Siendo que las algas del fitoplancton actúan como partículas que absorben, dispersan la luz, ellas contribuyen al coeficiente de extinción. Y mientras más algas del fitoplancton hay, más grande es el coeficiente de extinción, quiere decir que la luz llega más rápido a su punto de compensación lumínica y por lo tanto la zona fótica es cortita. En estos ambientes que pueden ser, ya decimos, ricos en nutrientes y por lo tanto cargados de biomasa algal, o también podría estar influyendo allí cierta turbidez inorgánica que también le quita zona fótica. Este último perfil tiene la particularidad de tener la mayor parte de la producción fotosintética no en superficie, sino en profundidad. Y seguro entonces que aquí lo que está ocurriendo es que este ambiente es bastante pobre en nutrientes y en el techo del hipolimnion, la base del epilimnion, se da una relativa mayor concentración de nutrientes y por lo tanto los productores están agolpados en ese sitio. Este tipo de distribución es típica entonces de lagos ultraoligotróficos u oligotróficos. De hecho, lo que estamos viendo es cómo se distribuyen en la vertical en un gradiente de productividad ambiental. Y vemos entonces que la distribución, en este caso está cuantificada la actividad fotosintética, miligramos de carbono por metro cúbico por día. En los lagos oligotróficos es menor en cantidad total, pero está distribuida más profundamente en la columna de agua, acompañando la penetración de la luz. Y a medida que aumenta el estado trófico, la producción tiende a concentrarse en superficie porque la propia intercepción de luz de tanto fitoplancton acorta la zona fótica a los primeros metros de la superficie nomás. Esto, que es un gráfico estilizado, se condice muy bien con lo encontrado en la realidad, en lagos reales de distintas partes del mundo, lagos altamente eutróficos, con gran producción fotosintética en pocos metros, y lagos oligotróficos o ultraoligotróficos que tienen su producción mucho menor en volumen y absolutamente concentrada cerca del fondo, en donde aumenta la concentración de nutrientes. Bien, entonces estamos estudiando los fenómenos que definen la abundancia algal, crecimiento, vimos luz. Vamos a ver ahora un poco los nutrientes. Nutrientes que sabemos que son principal factor limitante para el crecimiento en términos generales, fósforo, nitrógeno, y sabemos que el gradiente en aguas estratificadas hacen que la abundancia sea mayor en el fondo y el epilimnion pueda tener entonces menor concentración, sobre todo a medida que avanza el verano. Para la absorción de los nutrientes, la forma menos costosa para la célula de que ingresen los nutrientes minerales es a través del fenómeno de difusión. Es decir, si existe un gradiente de mayor cantidad afuera, menor cantidad adentro, la molécula del nutriente mineral ingresa por difusión y eso no le cuesta nada a la célula. ¿Cuándo es más probable que ocurra el fenómeno de difusión?
cuando la superficie